Muy bien, dando un repaso rápido a nuestro tema de dilatación lineal. La fórmula más básica y que constantemente veremos es esta. Alfa es igual a delta L entre LO delta T. Ahora en español, sencillamente el coeficiente de dilatación lineal es igual al cambio de longitud entre la longitud original por el cambio de temperatura. ¿Qué es alfa o cómo lo podemos interpretar? Pues sencillamente alfa es qué tanto se va a expandir un material o dilatar, que sería la palabra correcta, conforme aumenta su temperatura. Y ahora, un poquito de definiciones y terminología. Este triangulito pequeño de aquí es la letra griega para delta. Y delta se utiliza para referirnos a cambios. ¿A qué lo referimos entonces con un delta L? A un cambio de longitud. Sencillamente. ¿Cómo lo podemos visualizar? Es muy simple. Imaginemos que tengo al principio una barra de cualquier material, digamos que es de acero, por así decirlo. Y yo lo pongo bajo la flama. Digamos que la longitud original era de 1 metro. Y yo lo pongo bajo la flama y se expande. Lo dejo 1 hora, 2 horas, 3 horas, varias horas. Y se expande hasta una longitud final, digámosle de 1.1 metro. Nos podemos dar cuenta entonces de que la diferencia de tamaño, o el cambio de longitud, es sencillamente este tamaño adicional que consiguió nuestra barra de acero. Visualmente y pues numéricamente nos podemos dar cuenta pues que esta pequeña diferencia de aquí será de 0.1 metro. Naturalmente no está a escala. Si ustedes están haciendo sus dibujos, háganlo moderadamente a escala. Yo lo estoy exagerando bastante para pues dar esta explicación. Sin embargo, de manera rigurosa no podemos decir, no, pues a ojímetro me sale que es 0.1 metro. Claro que no. Nosotros somos científicos después de todo. Nuestra delta L o nuestro cambio de longitud viene dado por la longitud final menos la longitud original. Y esta es casi siempre la condición para un delta. Lo final menos lo inicial. En este caso tengo un delta de L o de longitud. Longitud final menos longitud original. Si tuviera un delta de temperatura, pues sería naturalmente lo final menos lo inicial, aplicando la temperatura, temperatura final menos temperatura original. Sin embargo, volvamos a nuestra barra de acero. Dejen busco el papelito con el que borraba. Aquí está. Volvamos a nuestra barra de acero. Escribiéndolo de manera apropiada y rigurosa y científica y matemáticamente perfecta, nuestro delta L viene dado por la longitud final, que era 1.1, menos la longitud original, que era 1. Y pues rápidamente llegamos al mismo resultado de que era 0.1 metro. Sin embargo, desde luego a ojímetro no se valen dar respuestas. Tenemos que demostrar todo con álgebra, matemáticas y un poquito de pensadera como siempre. Así que volvamos entonces a nuestra fórmula original. Recordemos que un delta L será nada más el cambio en temperatura. Si yo les digo tengo una temperatura final o tengo una temperatura original, pues es eso. Y una cosa más. Si yo les digo la palabra mágica creció, aumentó, cambio y similares, todas estas nos indican que es un delta. Bueno, no necesariamente un delta, pero si yo les digo creció la temperatura es un delta T. Si yo les digo aumentó la temperatura es un delta T. Si yo les digo cambió la temperatura es un delta T. Si yo les digo creció 10 centímetros, pues centímetros es distancia, es longitud. Aumentó 10 centímetros, digamos, vuelve a ser longitud. Cambió su tamaño, es otra vez un delta L. Todas estas son palabras mágicas porque algunos problemas nos van a decir la temperatura aumentó 50 grados. Si nos dice la temperatura aumentó 50 grados, nos quiere decir que el delta T es igual a 50. Si nos dice que la longitud aumentó 10 metros, pues el delta L es de 10
metros. ¿Por qué? Porque un delta es un cambio. Cualquier cosa que indique un cambio, como un crecimiento o una reducción, pues va a ser nuestro delta. Ya nada más tenemos que aplicar el contexto de la oración para entender si es de temperatura, que sería en grados centígrados. Bueno, formalmente son centígrados, grados, pero esos son un poquito detalles un poco tangenciales. Volviendo a lo importante, volveremos a nuestra fórmula. Nada más que si nuestro texto o contexto nos dice creció, aumentó, disminuyó, decreció, etc. Cualquier cosa que nos indique un cambio de tamaño, esto es un delta. ¿Por qué? Porque un delta es un cambio y un cambio se puede utilizar para medir tamaños o variaciones en cualquier cosa. Pero entonces, sin más dilación, volvamos a nuestra fórmula original. Vamos a aplicar estos principios. Un delta L quedamos que es longitud final menos longitud original y un delta T quedamos que es temperatura final menos temperatura original. Aplicando estos dos a nuestra fórmula nos queda que alfa es igual a delta L. Bueno, mi error. Vamos otra vez allí. Aplicando estos términos nos queda que alfa es igual a la longitud final menos la longitud original entre la longitud original por el cambio de temperatura TF menos TO. Vamos a empezar a despejar un poquito más. Lo primero que voy a hacer es todo esto de aquí, lo voy a pasar multiplicando al otro lado de la ecuación, de forma que me va a quedar alfa por LO por TF menos TO. Recordamos que aquí no cambió nada, pues esto sigue siendo igual a longitud final menos longitud original. Esta es una fórmula, este es un despeje bastante común, pero vamos a despejarlo para la longitud final para poder analizarlo un poquito mejor. Voy a despejarme levemente mi pizarrón. Un momentito en lo que borro. No voy a alterar nada aquí, lo único que hicimos fue un despeje. Nada más estoy limpiando para ganar un poquito de espacio. Y quedamos en lo mismo. Voy a despejar, me falta deshacerme de esto, lo voy a pasar al otro lado de la ecuación. Si aquí está restando, lo paso al otro lado sumando. Y me queda entonces que alfa, LO, temperatura final menos temperatura original, más LO es igual a la longitud final. Si sabemos un poquito de álgebra, pues podemos factorizar esto para tener una fórmula bastante más sencilla y fácil de meter en una calculadora o de pues preservar en la memoria. Factorizamos el término común, que es la longitud original, lo factorizamos bien y nos queda que la longitud final es igual a la longitud original, corchete, el coeficiente de dilatación lineal por la temperatura final menos la temperatura original. Debido a que factorizamos la longitud original, esto se vuelve un 1. Cerramos el corchete, esto es igual a la longitud final. Concentrémonos en esta fórmula entonces. Voy a despejar levemente el pizarrón. Tenemos que la longitud final viene dado por de cualquier material. Esto es verdad para cualquier material, cualquier longitud, cualquier cambio de temperatura. Todo sigue en esta fórmula de aquí. La longitud final viene dado por el resultado de multiplicar la longitud original por la suma de alfa por el delta de temperatura más 1. Así que analicemos un poquito lo que pasó. O mejor dicho, analicemos lo que pasa con nuestra alfa de aquí. Les había mencionado que pues alfa viene a indicarnos que entre más grande sea alfa, más se va a expandir o dilatar nuestro material. Lo podemos ver nuevamente, pues viendo nada más nuestra tabla de coeficientes de dilatación lineal. El alfa del acero es 1.2, el alfa del cobre es 1.7. Y aquí lo podemos ver otra vez. La longitud original, alfa, una alfa más grande, una longitud final más grande. Una alfa más pequeña, pues una longitud final más pequeña, porque pues aquí lo podemos ver. Alfa directamente afecta la longitud final. Esta fórmula es muy útil
para la mayoría de nuestros problemas y eventualmente nos vamos a dar cuenta de que todos nuestros despejes para dilatación lineal y superficial se van a parecer a esto. De hecho, si aplicamos esta misma fórmula a superficies, nos queda que el área original por 2 veces alfa por temperatura final menos temperatura original más 1 es igual al área final. Pero esta fórmula las van a ver un poquito más a futuro. Para dilatación volumétrica, para esferas pues, ya va a ser un poquito una cosa más distinta. Es nada más lo que principalmente va a cambiar va a ser el valor de alfa. Y pues hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a ver algunos ejercicios sencillos. Y pues hasta la próxima.